Bienvenidos una semana más a Multideporte Oviedo. Recordarán algunos que hace unas semanas pues hablábamos en este espacio, manteníamos una entrevista con uno de los responsables pues de la historia del Real Oviedo, hablando de una de las leyendas del fútbol, no solo del equipo de la capital del Principado, sino del fútbol español, del máximo goleador azul, del máximo goleador de la selección española. Hablábamos de Isidro Lángara. Bueno, pues esta noche vamos a hablar de otra leyenda del fútbol español. Vamos a hablar de un hombre para el que se busca ser profeta en su tierra, se le busca un reconocimiento, ya que todos los éxitos deportivos los cosechó muy lejos, pues de su tierra natal, en este caso de Asturias, los cosechó en Sevilla. Hablamos de Marcelino Vaquero González del Río. Con el nombre así, habrá algunos que dirán, ¿y de quién estás hablando? Pues estamos hablando de un futbolista conocido en el ámbito del deporte como Marcelo Campanal. Y entonces los más veteranos en las casas dirán, Campanal, ya son palabras mayores. Quien sabe mucho acerca de la figura de Marcelo Campanal es nuestro invitado de esta noche. Se trata de Tofi. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Tofi, para aquellos los que ya sois veteranos, conocisteis perfectamente a Campanal jugando al fútbol y practicando otros deportes, de lo cual también hablaremos. Pero para aquellos más jóvenes, ¿quién fue Campanal? Bueno, fue un futbolista que los que tuvimos la suerte de verlo jugar, pues como aparte de fútbol se dedicó a otras cosas más, que era un deportista íntegro en cuanto a hacía gimnasia, le gustaba mucho el boxeo, le gustaba la lucha libre, descendía en canoas, cogió una raqueta de tenis a los 40 años, fue subcampeón de Asturias. Y como futbolista fue, para mí, que yo era un jugador que empezaba la práctica del fútbol, veía un ídolo y parecernos a Campanal, pues claro, era lo máximo, ¿no? Yo jugaba en el mediocampo, a veces jugaba de central, y aquel salto que tenía de altura, aquella velocidad en los cruces, una rapidez terrible, era una maravilla. Entonces, era un verdadero ídolo para los que nosotros jugábamos al fútbol en aquella época. Claro. Campanal nació en Gijón, me corrige si me equivoco, pero desarrolló más vida en Avilés, ¿no? Nació en Gijón, pero ya desde muy pequeño él ya fue a Avilés con los padres, y ahí empezó ya. Él siempre nos recordaba cómo empezó, que se hizo en la calle, futbolista, como los jugadores antes no había las instalaciones que hay ahora, jugaban en la calle, los municipales te perseguían, te echaban multas, y así era la historia de él. Luego, a los 16 años, como tenía un tío, Campanal, que había sido también internacional y jugó en Sevilla, le reclama y lo mandan para Sevilla. Siempre nos decía que fue el único jugador que llegó a Sevilla por el Guadalquivir, entró por el río. Anda. Y allí en la Torre del Oro estaba esperándole su tío Guillermo Campanal. Y luego tenía 16 años, lo cedieron allí Primero fue en un equipo filial que entrenaba su tío, y después lo cedieron, no sé si al Liturgi, otro equipo que había allí, y a los 18 años ya debuta con el Sevilla. Y toda la vida prácticamente ligado al Sevilla, salvo el Deportivo de La Coruña, y acaban en el Avilés, ¿no? Sí, acaban en el Avilés. Él, los 16 años, por ejemplo, tuvo la suerte de ser internacional a los 20 años, capitán de la selección a los 23 años. Fíjate, fue primero capitán de la selección española antes de capitán del Sevilla. Él dijo, qué casualidad que yo fui capitán del Sevilla con 25 años. Había jugadores más veteranos. Y entonces, una vez que termina en el Sevilla, ya pudo haber sido internacional muchas más veces, porque lo querían. Tuvo la suerte de tener a Elenio Herrera, un entrenador en aquella época de los mejores, ¿no? Y lo quería llevar para el Barcelona. El Real Madrid también lo quería. Luego Elenio Herrera va al Inter de Milán y lo quiere llevar para el Inter de Milán. Pero claro, había un presidente en el Sevilla, que era Sánchez Pizjuán, que le dijo que nada, que ese que quedaría allí a perpetuidad. Deja el Sevilla después de 16 años
Y entonces viene el Coruña, creo que por mediación de una amistad y tal, y juega con el Coruña, desciende a segunda división y a la temporada siguiente asciende a primera división. Claro. Una vez ascendido a primera división, quieren que siga en el Coruña, pero creo que tenía una rodilla ya muy mal, porque él había estado jugando muchos años sin un riñón. A consecuencia de un encontronazo, creo que fue con Gento, le metió la rodilla y perdió el riñón. Estuvo como 5, 6 o 7 años jugando. Madre mía. Sí. Madre Y mía. luego, una vez que no quiere ya seguir en el Sevilla, en el Coruña, vuelve a Sevilla y allí en Sevilla empieza a hacer los pinitos de entrenador. Coge la selección andaluza, entrena allí un año, pero no le gustaba. Él siempre decía, como era un jugador de temperamento, nervioso y eso, estar en el banquillo era una locura. Claro. Y es cuando decide venir a Avilés. Por eso esto que estamos hablando de un homenaje es... Eso le quería preguntar, Sí, ¿cómo va el tema del homenaje? El tema del homenaje, nosotros tuvimos 2 entrevistas con Maribí Montesserín, la alcaldesa. Alcaldesa. Esto ya llevamos como 9 años. Cuando yo lo llevé estuvimos en aquella Tele Asturias que había antes, que estaba tu compañero Carlos. Bueno, es mi jefe, sí. Tu jefe, vale. Y ahí ya a él le gustaría, claro, es de un interés que una persona, por ejemplo, como Marcelo, hacerle un homenaje en vida sería fabuloso, ¿no? No esperar a que muera. Los homenajes tenían que ser en vida. Tenían que ser en vida. ¿Verdad? Entonces, en aquellos momentos él tenía, fíjate, estuvimos en televisión con 83 años y luego vinimos aquí con 86. Luego a los 88 ya murió. Y las entrevistas con Maribí Montesserín, la alcaldesa actual de Avilés, pues estuvo, vamos, yo la veo muy interesada en cuanto al homenaje, porque creo que ahora ya está en manos de Favila, un escultor que hay en Avilés muy famoso, y me parece que la cosa está en marcha. Yo estoy esperando, por mediación de la secretaria, que nos llame para otra entrevista, y volver a hablar del tema, agilizar, porque hicieron un pleno en el ayuntamiento que la que está en la oposición, creo que es Esther Llamazares, del PP, también está muy interesada en el tema de Marcelo. Entonces hay un consenso. Hay un consenso. ¿Qué puede salir mal? Efectivamente. Bueno, no puede salir mal nada si entre el consenso de todos los políticos están de acuerdo que una leyenda como fue Marcelo, que se puede considerar avilesino, 100%, y reconocida para todas las generaciones. Es más, la alcaldesa Maribí, la última entrevista que tuvimos, nos dijo que sería muy interesante en Las Meanas, un parque que hay donde frecuentaba Marcelo mucho, pues hay un espacio donde a lo mejor un busto o algo de Marcelo. Ese es el camino. Claro. Bueno, jugaba de defensa, me decías. ¿Era defensa duro? ¿Sacudía? Porque leo que solamente fue expulsado 2 veces a pesar de tener fama de defensa duro. Bueno, él era un defensa que delantero chocar con él, yo creo que salía quejándose porque era muy fuerte. Pero no era una persona ni un futbolista que diera patadas. Él, por ejemplo, verías saltos de cabeza que, vamos, sacaba a los contrarios una altura terrible. En los cruces, como era muy rápido, llegaba siempre. Claro, chocar en un cruce con él, pues lógico. Pero hoy, si jugara al fútbol, como tiene la ventaja de la rapidez y saber hacer las coberturas bien, Marcelo no necesitaría no le sacaría ni una tarjeta. Hay gente que dice, no, es que hoy, según está el fútbol y tal, lo podían expulsar, pero si no necesitaba dar patadas. Era muy rápido. Claro. Ha sido nominado miembro del 11 ideal de la selección española de fútbol de todos los tiempos. Sí, yo estuve hace poco, el año pasado, en la Federación, en Gijón, que dieron unas camisetas a todos los asturianos
que fueron internacionales, y estaba Dani, el hijo pequeño de él, recibió la camiseta que se la dieron ahí, y sigue reconocido como, vamos, una auténtica leyenda, porque te puedo decir que hubo bastantes anécdotas, tengo muchísimas, ¿no? En el 54 había un mundial que se celebró en Suiza, y la selección española, capitaneada por Marcelo, aquí en Madrid ganó 4-1 a Turquía. El partido siguiente en Turquía, perdieron 2-1. Y entonces no había lo que hay ahora, la diferencia de goles y eso. Tuvieron que jugar un tercer partido en Roma. Y en Roma volvieron a empatar. Allí creo que fue igual el partido de Estambul, que el de Roma era una batalla campal, porque el árbitro debe ser que no quería saber nada, según nos decía Marcelo, cuando hablaba con nosotros, dijo yo, cada vez que había un córner, caía un turco. Claro. Porque era terrible. Claro, el árbitro ni expulsaba, ni hacía nada, y terminó el partido a 2. Bueno, creo que lo tacharon como un héroe, ¿eh? Cuando llegó a Madrid, le estaban esperando ahí en Barajas y lo subieron en altos la gente. Era terrible. Y ese año la selección, con el empate a 2, no había ni prórrogas ni nada, tiraron una moneda, un chiquillo que llamaban el Bambino, tiraron una moneda, perdió España y España no fue al Mundial. Mira tú por dónde. Pero bueno, vamos a ver, al margen de la carrera futbolística, llama la atención bueno, todo lo que realizó en diferentes especialidades en las que consiguió varios campeonatos de categoría senior, atletismo, salto de longitud, tenis. Bueno, esto era el prototipo de atleta. Él vino aquí al Cristo, no sé si sería sobre el 56 o así, y participó en salto de longitud y triple salto. Y bateó el récord de los actuales campeones. Pero no se lo convalidaron por ser jugador profesional de fútbol. Pero tengo yo aquí un recorte de una vez que falleció, que la Federación de Atletismo reconoce a Marcelo las marcas que tenía, y hubo una de triple salto que batió el récord incluso en aquella época otra vez. No sé si era Óscar, tengo aquí, un tal Óscar Simón, tenía el récord de triple salto y lo batió él allí. Él era un fuera de serie en cuanto... Tenía una cosa que es lo que yo, por ejemplo, a mí me jugué muchos años al fútbol y me gustaba entrenar. Este era entrenar, entrenar y entrenar. Por la mañana, si era profesional del Sevilla, entrenaba con Sevilla. Por las tardes, en vez de ir de juerga por ahí, que Sevilla era una ciudad donde Sevilla se presta a ello. Pues este iba a gimnasios. En gimnasios entrenaba boxeo, entrenaba lucha libre. Vamos, era terrible. La fuerza era espectacular, porque otra anécdota que tuvo cuando fueron a jugar a Oporto. Aparte, una de las cosas que yo tenía con Marcelo era la personalidad que tenía en cuanto a los compañeros. Porque en el fútbol, ser amigo de tus amigos y defensor, él era el capitán del Sevilla, y si venía, me acuerdo que nos contaba Juanito Arza, por ejemplo, era un jugador que era fabuloso. En cuanto Juanito Arza estaba bien, el Sevilla dominaba el partido, incluso luego podía ganar. Pero venía, oye Marcelo, que el número tal me está dando patadas. Entonces, claro, Marcelo tranquilamente, como lo cogiera en un viaje, le pegaba un recao que no se acordaba de dar más patadas a Juanito Arza. Claro, entiendo. Eso era compañero al máximo. Bueno, entonces, contentos e ilusionados con el tema del homenaje, ¿no? Marcha bien el tema. Yo creo que va bien porque la actual alcaldesa lo tomó en consideración, que no se puede dejar que una persona como Marcelo Campanal sea recordada para futuras generaciones. Yo fíjate que tengo anécdotas, cuando nosotros en Oviedo, nuestra playa era San Juan de Nieva,
tendría yo 14, 15 años, íbamos Sí, de chiquillos, sí, sí. y ya empezaba a jugar al fútbol. Y venía Marcelo con algún compañero desde Salinas, corriendo toda la playa, ya ves que es muy larga, Es muy larga. Salinas allí, y se ponía a pelotear con nosotros. Fíjate, fíjate. Claro, jugar nosotros allí con Marcelo Campanal, Era lo máximo. era el ídolo tuyo, pues fíjate. Era lo máximo. Y él la gozaba allí con nosotros. Claro, claro. Tofi, antes de finalizar este multideporte, quiero preguntarte por el Real Oviedo, ¿qué pasa? ¿Que ese frenazo en Pucela, qué? Bueno, la verdad se ha dicho que en fútbol sorpresas las puede haber un día sí y otro también. Fue un paso atrás, pero queda mucha liga. Sí. Queda mucha liga. Y yo confío al entrenador. Confío al entrenador que los mentalice bien y que sepan que porque hayan perdido 3-0 con el Valladolid no quiere decir que llegue Levante y lo tenemos que ganar. Sí. Pero el otro día cuando estuvimos hablando aquí referente al tema del derbi con el delantero centro, yo no es que tenga nada contra Barbón, pero Bastón, pero hay una cosa que si él entrena en condiciones, que yo creo que sí, y vuelve a coger el puesto, pues oye, que juegue. Claro. Pero hablábamos que hay varios delanteros centros. A este dio la casualidad que hablamos de Alemão y al poco tiempo ya le alineó, le sacó este Alemão, pero tiene también a Masca, que es un delantero centro rápido, va bien arriba, incluso el que vino del Albacete. Del Villarreal. No, y el del Albacete. El Dubasín. El Dubasín ese es delantero centro también, que está jugando a veces fuera de sitio. Claro. Yo creo que tiene plantilla el Oviedo para... Fue una pena lo de Costas, ¿no? Porque era un baluarte ahí atrás. Pero, a ver, que no baje la guardia y a ver si podemos estar y llega la hora de que el Real Oviedo pueda estar donde todos queremos. Ya te dije el otro día que tengo el número 54 de socio del Oviedo. Incluso el entrenador del Oviedo no hubiera nacido. En fin, ya tengo fútbol e historia del Oviedo para contar, ¿no? Tal cual. Pero esperemos que haya sido un tropiezo y que no vuelva a repetirse. Pues Tofi, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, recordar la figura de una de las leyendas del fútbol asturiano, que seguro que va a ser profeta en su tierra, en Avilés, en la Villa del Adelantado, con ese busto, esa estatua en el Parque de las Meanas. Hablamos en este caso de Marcelo Campanal, uno de los grandes defensas de la historia del fútbol español, del Sevilla y de la selección española. Tofi, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Vale, gracias a Dios. Y así llegamos al final del multideporte de esta semana. Volvemos la próxima, de nuevo, con más historias y protagonistas que esperamos sean de su interés. Hasta entonces, gracias por su atención.